Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Con este ejemplo vamos a aprender a cómo programar parámetros, escenarios a través de macros. La situación es la que se muestra en pantalla. Se tiene un proceso de separación de tres tipos de pieza. El 20% de las piezas son del tipo 1, 50% son del tipo 2 y el resto son del tipo 3. El tiempo de transporte es de 3 minutos en la banda de entrada, 2 minutos en la banda de salida de las piezas 1 y 3 y de 5 minutos en la banda de salida de las piezas tipo 2. El tiempo entre llegadas al sistema es de 1 minuto por pieza. Se desea simular diferentes escenarios para los arribos y para el tiempo de separación. En específico, para la cantidad por arribo, se desea establecer el rango de 1 a 5 piezas por minuto. Y para el tiempo de separación, un intervalo de 1 a 5 minutos. Simule el modelo por 24 horas. Bien, ya estando en ProModel, vamos a construir un nuevo proyecto. Lo voy a llamar de esta forma. Voy a usar la librería que se encuentra en esta ubicación. El tiempo lo voy a considerar en minutos y las distancias en metros. No voy a manejar ninguna lógica de inicialización ni de finalización. Lo demás lo dejo como está. Bien, entonces tenemos que definir un layout semejante al que se observa en la figura, con 1, 2, 3, 4, 5 locaciones. Entidades son tres tipos de pieza que vamos a definir a partir de una sola entidad, y los diferentes tipos de pieza lo vamos a asociar a un atributo. Entonces vámonos primero a definir las locaciones. Voy a acomodar aquí la ventana. Vamos al menú construir locaciones. Y vamos a definir la fila de entrada. Y las filas de salida, que son tres, asociadas a los diferentes tipos de piezas que se tienen. Así. Y la máquina que va a hacer la separación la voy a representar con este robot. Aquí vamos a representar entonces a la separación, al proceso de separación. Entonces aquí van a llegar piezas de tres diferentes tipos y se van a separar en esta estación, dirigiéndose por cada una de las bandas, cada tipo de pieza. Bueno, también estas locaciones deben de estar dadas de alta como cola para que funcionen como tal. Para que funcionen como fila, para que formen a las piezas y no solamente las transporten. Y también le voy a colocar el nombre a estas locaciones para tener más claro
a cuál línea, a cuál banda se está refiriendo, en específico qué banda transporta qué tipo de entidades. Les voy a quitar el botón de nuevo aquí, voy a desactivarlo y voy a agregar textos. Primero selecciono la locación a la que le quiero agregar textos, pero antes tengo que ponerle aquí nombres, o incluso lo puedo hacer como lo tenía pensado, poner los nombres y luego ya nada más cambiarle el texto acá en la ventana de registro y automáticamente se van a modificar también en el layout. Locación 4 es esa. Yo le puse doble nombre. Seleccionamos botón de texto y ahí ya queda. Entonces la locación 1 es la fila de entrada. La locación 2 voy a asociarlo a la fila de salida de las piezas tipo 1. Voy a llamar salida 1. La locación 3 a la salida de las piezas tipo 2. La locación 4 a la salida de las piezas tipo 3. Y la locación representada con el robot la voy a llamar separación. En el texto no nos indican la capacidad de las bandas, pero sí tenemos algún dato que nos lleva a decir que la capacidad de la separación va a ser solamente una pieza. Y ese dato lo podemos establecer de este enunciado. Específicamente esta parte, para el tiempo de separación, un intervalo de 1 a 5 minutos por pieza. Entonces aquí entendemos que la separación se da de una en una pieza, de tal manera que la capacidad de esta locación tendría que ser 1. Y para las filas pues vamos a dejarlas de tamaño de capacidad infinita. Simplemente para asegurar de que no tengamos arribos fallidos para esas locaciones, para las bandas o para las filas que nosotros nombramos de esa manera. Vamos, unidades pues es una fila de entrada, una fila de salida de las piezas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y solamente una estación de separación. No hay tiempos muertos. Los resultados se van a dar en un formato de series de tiempo y las reglas para pasar a esas locaciones, las reglas de ruteo. Bueno, ahora vamos a establecer las entidades. Para las entidades vamos a considerar este icono, al cual le vamos a llamar pieza. Vamos a dejarle esta velocidad que en realidad en la programación no va a tener efecto porque no la vamos a ocupar.
Ven, aquí tenemos de dos opciones, o bien nombrar a las tres piezas, a las tres entidades desde aquí, o más fácil, ya que esas piezas de manera general van a arribar a un mismo lugar, en este caso la entrada, y se van a separar en una misma locación. Esa separación entonces la podemos asociar a un atributo, ya que de otra manera, si aquí nombramos a las tres piezas distintas, tendremos que programar de manera separada ese camino que las piezas van a seguir a lo largo de las locaciones del modelo. Entonces es más fácil si lo asociamos a un atributo. Entonces aquí voy a nombrar, a dar de alta a las tres piezas a partir de una sola. Voy a quitar el botón de nuevo. Esta sería la pieza número 1, la asociada al atributo 1. Nada más que también para que contraste con el fondo le voy a cambiar el color. La pieza tipo 2 puede ser cualquier otro icono o el mismo incluso, solamente para identificar la diferencia, porque le podemos cambiar el nombre, pero yo voy a ocupar otro icono. Y ese segundo icono representará la pieza tipo 2 asociada al atributo 2. Y también le voy a cambiar el color para que contraste mejor con el fondo que tengo. Y la pieza tipo 3 voy a poner esta. Y la voy a poner de ese color. Entonces aquí ya tengo dado de alta las tres entidades a partir de una sola. Pero para que en el modelo eso se vea reflejado, tengo que también definir un atributo. Entonces podemos pasar a la definición del atributo de una vez. Atributo, tenemos aquí que colocarle algún nombre que lo identifique para cuando sea necesario llamar ese atributo mediante ese nombre de identificación en cualquier parte de la programación en donde lo requiramos o donde lo requiéramos. Entonces yo le voy a nombrar de esta forma: ruta. El atributo ruta. ¿De qué tipo va a ser ese atributo? Tengo dos opciones: real o entero. En este caso, como en la ventana anterior vimos que las entidades están asociadas al atributo 1, 2 y 3, tendríamos que colocar aquí necesariamente que ese atributo es de tipo entero. Y en la clasificación vamos a colocar a qué elemento del modelo está asociado ese atributo, si a una entidad o a una locación. En este caso será una entidad. Y aquí podemos colocar notas adicionales, algún texto que nos ayude a entender mejor la razón por la que definimos este atributo. Entonces yo le pudiera poner allí asociado a los diferentes tipos de pieza.
y las piezas son 1, 2 y 3. Bueno, este texto aparecerá en la hoja de programación y simplemente servirá como referencia para saber qué es lo que está representando ese atributo. Bueno, ya tenemos el atributo. Vamos a los arribos. Sería lo que tenemos que definir a continuación. Los arribos. Entonces aquí van a llegar piezas, sean del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí ya están las 3 en 1. ¿A dónde van a llegar? A la fila de entrada. Aquí en cantidad por arribo, inicialmente tenemos que especificar una cantidad por arribo en el rango de 1 a 5 piezas por minuto. Entonces aquí en teoría debería de ir el 1, después en otra oportunidad el 2, después el 3, después el 4, después el 5. Pero pues eso no lo vamos a hacer de forma manual, lo tenemos que establecer de una forma automatizada. Para ello debemos de definir un macro que va a estar asociado a un parámetro de escenario. Entonces ahorita voy a dejar pendiente este campo y voy a llenar los demás. Primera vez desde el momento cero de la simulación. Ocurrencias para que no dejen de llegar piezas durante las 24 horas de simulación que nos piden. Le voy a poner que lleguen infinitas piezas. En la frecuencia, este dato sí también lo tenemos. Tiempo entre llegadas es de 1 minuto por las piezas que lleguen. Las piezas que lleguen van a ser 1, 2, 3, 4 o 5. Pero la frecuencia es de 1 minuto por la cantidad de piezas que lleguen. Entonces aquí le voy a poner 1 minuto. Ya nada más dejando pendiente aquí la cantidad por arriba. Bueno, ahora estas piezas nos dice aquí el texto que el 20% llegan, el 20% de las que llegan a la fila de entrada son del tipo 1, 50% del tipo 2 y el resto del tipo 3. Entonces, para que en el modelo se vean reflejados esos porcentajes a la hora de que las piezas van arribando aquí a la fila de entrada, tenemos que establecer aquí una lógica de arribo, una lógica de llegada de las piezas, para lo cual primero debemos de establecer una distribución de usuario en la que asignemos estos porcentajes. Vamos a definir la distribución de usuario. Vamos al menú construir, más elementos, distribución de usuario. Control más D o desde acá en el icono en el icono que tiene una U dentro de un cuadrado. Distribución de usuario. Aquí, de igual forma que con el atributo, le tengo que poner un nombre de identificación. Entonces le voy a poner
tipo pieza, tipo de pieza. Aquí en tipo tenemos dos opciones, discreta y continua. Como esta distribución de usuario va a estar asociada a la pieza 1, 2 y 3, y esas piezas son variables discretas, entonces la opción a elegir es discreta. Acumulativa tenemos dos opciones, sí o no. Vamos a dejarle en no. Y ahorita explicamos qué es lo que hubiese pasado si dejamos en acumulativa la opción de sí. Y aquí en tabla, al dar clic sobre este botón, nos aparece esta otra ventana en donde tenemos que definir estos porcentajes. 20, 50, el resto será 30%. Entonces aquí el porcentaje se maneja de esta forma, se pone 20, no 0.2. 20, el segundo valor era 50% y el tercero, el resto, 50 más 20, 70, para 100, 30. El resto, entonces 20% de las piezas son asociadas al tipo 1. 20% de las piezas asociado a qué valor, pues al atributo 1. En este caso al valor tipo 1. 50% de las piezas asociado al valor tipo 2 y 30% de las piezas asociado al valor tipo 3. Ahora bien, si aquí hubiésemos empleado la opción de sí, en lugar de ingresar los datos de porcentaje de esta forma, se estarían ingresando de forma acumulativa. Es decir, aquí quedaría 20, aquí quedaría 20 más 50, 70, y aquí 70 más 30, 100. Es la única diferencia de elegir la opción sí o no en este campo de acumulativa. Bueno, entonces ya tenemos definida la distribución de usuario que llamamos tipo de pieza o tipo pieza, mejor dicho. Y ahora sí vamos a asociarla con el atributo para que las piezas arriben en estos porcentajes a la fila de entrada. Vamos a regresar al menú construir, arribos, y aquí en lógica es donde vamos a establecer esa relación entre la distribución de usuario y el atributo. Bien, damos clic para que se nos abra el editor de instrucciones, y aquí vamos a colocar esta relación, el atributo igual a la distribución de usuario. Entonces el atributo lo nombré ruta, aquí debe de estar, aquí está el atributo ruta igual a la distribución de usuario. La distribución de usuario la llamé tipo pieza. Aquí está. Entonces estamos diciendo ahí que las piezas van a arribar siguiendo esta lógica. Esta lógica que ingresamos en función de los porcentajes con la distribución de usuario. Bueno, ya las piezas van a llegar de esa forma, pero necesitamos una instrucción adicional para que las piezas en la animación se vean reflejadas de acuerdo al icono que
utilizamos para los diferentes tipos de piezas cuando definimos la entidad. Entonces vamos a usar para ello la instrucción graphic, es decir, las entidades que van a llegar allí, qué icono van a elegir para que se vean representadas en la animación. Pues el asociado al atributo. Entonces aquí diríamos que graphic va a tomar el valor del atributo graphic ruta. Vamos a compilar. Entonces con esas dos instrucciones, primero estamos diciendo que el atributo va a tomar los valores de la distribución de usuario 1, 2, 3, los cuales a su vez están asociados a porcentajes. Y con esta segunda instrucción, que la entidad va a verse representada de acuerdo al atributo, que también es 1, 2 y 3, el cual está representado con un distinto icono. Bueno, sigue pendiente la definición de la cantidad por arriba. Lo vamos a dejar pendiente aún. Habíamos dicho que aquí tenemos que definir de forma automatizada una cantidad por arriba de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces para ello necesitamos definir un macro para que después, a partir de ese macro, establezcamos diferentes escenarios. Entonces vamos al menú construir para definir el macro, construir macros o control más M o el icono de un cuadrado y una M. Ahí está. Pero antes también, como ese macro que vamos a definir para las diferentes cantidades de arribos de piezas, los cuales van a ser 1, 2, 3, 4 y 5, para que cambie de forma automática, también tenemos que definir una variable que vaya tomando esos valores de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos al menú construir variables para definir ese elemento que va a tomar los valores de 1, 2, 3, 4 y 5 asociado al macro, que a su vez ese macro va a estar ligado a un parámetro de escenario. Aquí en ID no voy a poner icono para esta variable, porque en realidad esta variable no va a funcionar como un contador, entonces no es necesario el icono. Entonces, para esta variable no voy a usar ningún icono, puesto que no va a funcionar como contador. Simplemente a partir de esta variable vamos a ir cambiando de forma automatizada, utilizando para ello el macro, la cantidad de arribo 1, 2, 3, 4 y 5. Le voy a nombrar a esta variable cant. Va a ser del tipo entero, que va a llevar el valor de las piezas que llegan. Valor inicial, pues 1, considerando que los valores que va a tomar esta variable van a ser del 1 al 5. Y bueno, estadísticas, resultados en forma de series de tiempo. Y aquí notas también para identificar para qué estoy colocando esta variable. Le voy a colocar aquí que es para definir la cantidad de arribo. Es entre 1 y 5 piezas por minuto.
Bien, ahora sí ya podemos establecer el macro. El macro lo vamos a asociar a esta variable para que el macro de forma automática vaya tomando valores entre 1 y 5. Macros ID, ¿cómo voy a nombrar al macro? Voy a ponerle de esta forma, ARR, referente a los arribos, cómo van a ser los arribos. Aquí en texto, a, a qué cosa, en este caso a qué variable va a estar asociado ese macro. Pues a la variable que acabo de nombrar, a la variable can, esta. Simplemente lo dejo así. Aquí en opciones, aquí voy a definir el parámetro de escenario. Entonces voy a dar clic aquí. Voy a definir un parámetro de escenario. Entonces el parámetro de escenario se va a llamar como el macro ARR. El mensaje va a desplegar este escenario, este parámetro de escenario para identificar de mejor manera para qué va a funcionar. Entonces le voy a poner aquí de las piezas a la entrada. Y aquí tenemos tres opciones. En texto sin restricción puedo poner una distribución en específico. En rango sin registro lo puedo asociar a un arribo o un turno. En este caso vamos a emplear esta opción rango numérico porque ese parámetro de escenario va a tomar valores en el arribo de 1 hasta 5 piezas por minuto. Entonces aquí le pondré de 1 hasta 5. Aceptar. Ya ha quedado definido ese macro como un parámetro de escenario, el cual a su vez está asociado a una variable, que es la que va a hacer que ese parámetro de escenario tome los valores entre 1 y 5. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos definir de forma completa el arribo. Aquí en cantidad por arribo, en este campo de cantidad voy a colocar el nombre del macro, el ID del macro. Entonces lo nombré de esta forma. Aquí sí tendría que estrictamente colocar de forma manual el ID del macro, ya que no me aparece en ninguna lista desplegable. Entonces sí tengo que asegurarme que así como haya definido el macro, así lo tengo que escribir. Aceptar. Entonces la cantidad de por arriba va a estar asociada al macro que yo nombré ARR. Y acá tenemos ese macro, el macro ARR, el cual a su vez está asociado a la variable cantidad, que la variable cantidad puede tomar valores de 1 a 5 y que también a su vez el macro para que funcione tiene que estar asociado a un parámetro de escenario, el cual va a tomar los valores del 1 al 5. Bueno, ya están los arribos completos. Ahora vamos a definir el proceso, la lógica de proceso. Vamos al menú construir, procesos, y aquí vamos a establecer cómo van a fluir las piezas a lo largo de las locaciones. Entonces, primero las piezas
van a llegar a la locación de entrada. Y ahí en la entrada nos dice aquí la información que tenemos, que el tiempo de transporte en esa correa de entrada, en esa banda, o en esa fila de entrada, mejor dicho, es de 3 minutos. Entonces, aquí, además de que las piezas van a esperar a formarse, adicionalmente tienen que esperar 3 minutos. La salida será de esas mismas piezas hacia la separación, siguiendo esta regla de ruteo. Primero disponible. No hay aquí lógica de movimiento. Aquí empieza, perdón, en la segunda línea del proceso, las piezas que actualmente van a estar en la locación de separación. Aquí es donde se va a dar la separación de las piezas en relación a los diferentes tipos que hemos definido. Entonces, para que esas piezas sigan el camino de la salida 1, salida 2 y salida 3, debemos de establecer una regla de ruteo aquí. Incluso también la podríamos establecer acá, pero es más fácil ponerla aquí. Y para ello vamos a utilizar la instrucción route. Y bueno, esta instrucción root o route ejecuta una lógica de enrutamiento. Y en este caso esa lógica de enrutamiento la vamos a asociar al atributo, que ese atributo a su vez está ligado a la distribución de usuario. Cuando definimos los arribos. Entonces la ruta nos pide aquí el argumento. Entonces si recordamos el atributo, el atributo, ¿dónde está? Aquí está. Lo definimos con este nombre, ruta. Entonces aquí la regla que van a seguir las piezas para separarse va a ser el asociado al atributo ruta. Bueno, pero también allí va a haber un tiempo de separación. Que nos menciona el texto que el tiempo de separación se desea establecer como también un escenario en un intervalo de 1 a 5 minutos por pieza, es decir, tenemos que automatizar mediante un macro para poder ver reflejado un tiempo cualquiera entre 1 y 5 minutos. Por ejemplo, si yo quisiera el tiempo de 3.5 minutos de separación, o el de 4, o incluso el de 5, o el de 1.5. Entonces para ello es necesario definir otro macro. Entonces aquí vamos a dejarle pendiente, vamos a definir otro macro, pero también primero otra variable, para que esa variable vaya tomando los valores entre 1 y 5 minutos. Entonces vamos a la variable
Esta tampoco va a llevar un icono. A esta variable le voy a llamar le voy a llamar tiempo de separación. Como va a estar referida a un tiempo, bueno, dice que no se puede utilizar esta palabra porque ya está definida para otra instrucción, entonces le voy a poner así timer. Como va a estar asociada a un tiempo en minutos, tendría que ser del tipo real y va a empezar a tomar valores desde un minuto. Y aquí le voy a poner la nota. Esta variable va a ser para definir el tiempo de separación, que también está entre 1 y 5 minutos por pieza. Tenemos ya la variable. Vamos a definir el macro. Este segundo macro, que va a estar asociado a la separación, lo voy a nombrar con este nombre, sep. Va a estar asociado a qué variable, a la que acabamos de definir, a la variable timer. Y aquí definimos el parámetro de escenario. El tiempo de separación por pieza. La opción va a ser rango numérico, otra vez desde 1 a 5. Y aceptamos. Ya está el macro sep asociado a la variable timer, que también está a su vez ligado al parámetro de escenario, que va a tomar valores entre 1 y 5. Vamos a regresar al proceso. Entonces aquí el tiempo de separación va a ser el relacionado con el macro que acabamos de definir. Con el macro sep, que espere el valor que tome el macro sep. Aunque aquí entonces primero en realidad tendría que esperar ese tiempo y ya después seguir la ruta. Aunque creo que no habría conflicto si pongo primero esa instrucción y después la otra. Al final, antes de pasar a la salida, tiene que terminar las dos tareas que yo he programado aquí, esa entidad, para poder pasar a la salida. Bueno, entonces va a hacer eso. ¿Qué es lo que va a salir? Pues las piezas ya separadas en los diferentes tipos. Un grupo va a ir hacia la salida 1. Entonces aquí tengo que establecer tres salidas. En esta entrada va a haber tres salidas. Una a la salida 1. Ya la regla de ruteo ya la establecí aquí. Aunque si no lo hubiese establecido aquí, también
con otra regla de ruteo lo hubiese podido hacer acá. En una segunda salida será de esas piezas a la salida 2 y una tercera salida será de esas piezas a la salida 3. Aquí considerar que como estas salidas ya son independientes, deben de estar conformadas a partir de un nuevo bloque. Entonces aquí como están, estas 3 salidas están ligadas a un solo bloque. Eso no es lo que nosotros queremos, ya que estas salidas son independientes, ya que su independencia se estableció desde aquí con la regla de ruteo ruta. Entonces tengo que hacer que estas salidas pertenezcan a un bloque distinto. Selecciono regla, iniciar nuevo bloque. Entonces para que me aparezca de esta forma. Entonces ahora sí, las piezas cuando van a estar en separación van a esperar 1, 2, 3, 4 o 5 minutos. Y después van a tomar estos caminos en relación al atributo ruta, el cual está asociado también en los arribos con la distribución de usuario, la cual está definida a partir de los diferentes porcentajes de arribo para los distintos tipos de pieza. Bueno, vamos a la segunda línea, perdón, a la tercera ya. Ahora la pieza. Aquí sí lo tenemos que hacer por cada una de las salidas. La pieza que está en la salida 1 va a esperar un tiempo. Ese tiempo sí lo tenemos establecido. En la banda de salida 1 y 3, 2 minutos. Y en la 2 de 5 minutos. Entonces aquí será wait 2 minutos. La salida será de esas piezas hacia la salida del sistema. Y ahora hacemos lo mismo para la salida 2. Piezas están en la salida 2. Aquí van a esperar 5 minutos. La salida será de esas piezas que estén en la salida 2 hacia la salida del sistema. Y finalmente las piezas que estén en la salida 3 van a esperar 2 minutos. 2 minutos. Y van a salir las piezas del sistema. Bueno, finalmente vamos a establecer las opciones de simulación 24 horas y allí vamos a también establecer que el modelo corra de acuerdo a los diferentes parámetros de escenario. Entonces, opciones, la precisión del reloj en esta categoría. Vamos a ponerle una opción de tiempo y que sean 24 horas. Aceptar. Y vamos a ir aquí a administrador de escenarios. Simulación, administrador de escenarios. Bueno, tenemos entonces estos dos parámetros de escenario. El relativo al arribo. Si dejo ahí el cursor un momento me dice que ese parámetro está asociado a la cantidad de arribo de las piezas a la entrada y que debe de ser entre 1 y 5.
y este es para definir el tiempo de separación por pieza, que también debe de estar entre 1 y 5. Entonces, si por ejemplo yo quisiera establecer un escenario, voy a nombrarle aquí el escenario 1, en donde la cantidad por arriba fuese de una pieza y también el tiempo de separación fuese de 1 minuto por pieza, lo tendría que establecer de esa manera. Sería mi escenario 1. Aquí puedo agregar muchos escenarios. Voy por ejemplo a agregar un escenario 2 asociado a que arriben 2 piezas por minuto y que el tiempo de separación también sea de 2, ¿no? Puedo definir otro escenario. Este escenario yo lo voy a nombrar. No sé si admite aquí caracteres. A ver, voy a ver. 2, por ejemplo, 3 y 4. A ver si me lo admite así de esta forma. Parece que sí. Entonces el escenario 3 y 4 que esté referido a 3 piezas de arribo. 3 piezas por minuto. Y un tiempo de separación de 4 minutos. Entonces puedo agregar más escenarios. Vamos a dar OK para que esos escenarios queden guardados. Vamos otra vez al menú simulación. Simular escenarios. Bueno, primero me pide guardar el modelo. Vamos a guardarlo. Voy a colocar aquí. Voy a guardar de esa manera. Entonces ahí ya está corriendo el modelo. Vemos cómo llegan las piezas y ya están reflejados aquí los 3 diferentes tipos. La separación, cómo se va realizando. Aquí las piezas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y ahí está corriendo los distintos escenarios. Ahí cuando complete las 24 horas corre el siguiente escenario. Así para hasta completar todos los que haya definido. Y ahí está corriendo, me parece que el último escenario. Aquí mencionar que corre un escenario base y los escenarios que hayamos definido. Entonces creo que este sí es el último. Vamos a ver los resultados para ver de qué manera se despliegan para los diferentes escenarios. Entonces actualmente se me están desplegando los resultados para el escenario 1, que yo de antemano ya sé que es el referido a que llega una pieza por minuto y el tiempo de separación me están bien de 1 minuto. Pero puedo desplegar todos los distintos escenarios y establecer las diferencias entre los resultados obtenidos para los distintos elementos. Por ejemplo, aquí para las salidas con un tiempo de arribo de 1 minuto por pieza y un tiempo de separación de 1 minuto por pieza, el total de piezas que salieron del sistema después de 24 horas fueron de 1433.
que es lógico haber obtenido ese valor, porque entre más se tarde la separación, menos piezas van a salir. Aunque también haya habido una mayor cantidad de piezas por arriba, ¿no? Bueno, de esta manera es como funcionan los parámetros. Entonces básicamente aquí, al definir esos parámetros, hemos visto qué es lo que pasa con los resultados si la cantidad por arriba está entre 1 y 5 piezas por minuto, y el tiempo de separación está entre 1 y también 5 minutos por pieza.